En esta clase, la penúltima del módulo 1 del curso, Estructura básica de la programación, hablaremos sobre ciclos. En particular, en este notebook veremos una nueva forma de control de flujo, los ciclos. En general, estos permiten repetir procesos hasta que una condición particular se satisfaga, aunque existen varias formas diferentes de lograr esto. Por ello, empezamos con los tipos de ciclos. Es muy común que, al programar, necesitemos implementar alguno de los siguientes procesos. Repetir una serie de instrucciones mientras cierta condición se cumpla, es decir, hasta que se deje de cumplir. Aplicar una secuencia de instrucciones sobre un arreglo, o en otras palabras, por cada elemento del arreglo. O ejecutar una serie de instrucciones recursivamente, lo que significa que la última instrucción sea volver a ejecutar toda la serie de instrucciones. En la mayoría de los lenguajes de programación, estas funcionalidades están implementadas a través de ciclos. Dado que en los primeros dos procesos se itera sobre una condición o sobre los elementos de un arreglo, respectivamente, se conocen como ciclos iterativos, mientras que el tercero se conoce como un ciclo recursivo. Veamos primero los ciclos iterativos. Empezaremos viendo el ciclo while, conocidos también como while loops. Los ciclos que ejecutan repetidamente una secuencia de instrucciones mientras cierta condición se cumple se conocen como ciclos while, pues la palabra while en inglés significa mientras. Su sintaxis en Julia es la siguiente: while condition, block, que es un bloque de instrucciones, y end. Al ejecutar este código sucede lo siguiente. 1. Julia reducirá y evaluará la expresión condition. 2. Si condition se evalúa a true, ejecutará el bloque de código block y regresará al paso 1. 3. Si condition se evalúa a false, no ejecutará el bloque de código block ni volverá al paso 1, sino que procederá a ejecutar las instrucciones posteriores al final del ciclo, marcado por end, de haberlas. Es decir, si hay código después de end, aquí abajo, entonces Julia va a ir leyendo línea por línea el código, va a evaluar esta línea, va a evaluar esta expresión. Si da true, va a ejecutar todo lo que esté entre la condición y el end, y luego va a volver a evaluar la condición. Si da true, va a ejecutar todo el código de este bloque entre la condición y el end, va a volver a evaluar la condición. Si se ejecuta a true, va a volver a ejecutar el bloque, etcétera, 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 hasta que cuando al evaluar la condición se evalúe a false, entonces ya no ejecutará lo de adentro y brincará hasta después de end y seguirá ejecutando lo que venga después, si es que hay más código. Observa que, para que Julia pueda llegar al paso 3 y terminar de ejecutar el ciclo while, es necesario que el bloque de código block cambie el valor de condition en algún punto, de la expresión condition, sobre todo de la expresión que está en esa condición. De lo contrario, la serie de instrucciones en block se ejecutará infinitamente. Si llegamos a pedirle a la computadora por error que ejecute un proceso infinito, deberemos interrumpir nuestro kernel para poder seguir trabajando. Un ejemplo de un ciclo while bien implementado, es decir, finito, es el siguiente. Vamos a ejecutar esta celda y luego veremos qué sucedió. Bien, vemos que se imprimen números del 0 al 7 en una línea nueva, creando una línea nueva después de cada impresión. Ahora sí, en el código primero asignamos el valor 0 a una variable que llamamos x. Iniciamos un ciclo while
donde declaramos mientras el valor de x sea menor o igual a 7, imprime el valor de x y crea una nueva línea. Y además, y esto es muy importante, aumenta el valor de x en una unidad. Entonces, por eso es que pensemos de qué forma se ejecutó esta celda. El valor inicial de x era 7. Entonces, iniciamos el ciclo. Se evalúa esta condición. Pero quise decir, el valor inicial es 0. Se evalúa esta condición. 0 es menor o igual a 7. Sí. Entonces, imprimimos 0. Y luego, reasignamos a la variable x el valor 0 más 1, que resulta en 1. Y volvemos a evaluar la condición. 1 es menor o igual a 7. También, esto es verdadero. Entonces imprimimos el valor de x, que ahora es 1, y le reasignamos el valor actual más 1. Entonces ahora x tiene valor 2. Volvemos a evaluar la condición. 2 es menor o igual a 7. Sí, esto es verdadero. Entonces imprimimos 2 y le reasignamos a x el valor actual, 2, más 1. Y entonces x pasa a valer 3. Y se sigue ejecutando el ciclo hasta que en el último paso x vale 7, se evalúa esta condición y resulta en verdadero, entonces se imprime el 7, a x se le reasigna el valor 7 más 1, que es igual a 8, y la próxima vez que se evalúa esta condición, 8 es menor o igual a 7, nos da como resultado falso. E inmediatamente el ciclo termina y ya no hay más salida. Ese es un ejemplo de un ciclo while bien implementado. Mientras que dos ejemplos de ciclos while mal implementados, es decir, infinitos, son los siguientes. Para ver que son infinitos, pues basta ejecutar cualquiera de ellos. Y vemos que, por ejemplo, en este, si nos intentamos acercar al final de la salida, vemos que no lo estamos logrando, ni siquiera nos estamos acercando. Vamos a intentarlo así. A ver. Aquí en realidad no está cambiando el tamaño de esto, pero en realidad se siguen generando más y más ceros. Lo podemos ver porque el kernel está ocupado. Entonces hay que interrumpirlo. Vamos a ver qué sucedió que mantuvo a nuestro kernel trabajando indefinidamente hasta que lo detuvimos. Primero, asignamos el valor 0 a la variable x y después iniciamos un ciclo while que dice, mientras el valor de x sea menor o igual a 7, imprime x y termina. La diferencia entre este ciclo y el anterior es que dentro del bloque de código del ciclo while no estamos modificando el valor con el cual se evalúa la condición. Y por lo tanto, si la primera vez que se evaluó la condición dio como resultado verdadero, entonces todas las veces que se evalúe va a dar como resultado verdadero. Y por lo tanto este ciclo nunca se va a detener. Por el contrario, si hubiéramos puesto una condición inicial falsa, por ejemplo con x igual a 8, entonces este ciclo es trivial. No hace absolutamente nada porque pues ni siquiera inicia el ciclo, porque la primera vez que se evalúa la condición da como resultado falso y entonces el ciclo termina. Entonces por esto es que es vital que cuando en un ciclo while dentro de la condición se utilice alguna variable, entonces se modifique el valor de esa variable dentro del bloque del ciclo while, de tal forma que eventualmente el valor cambie tal que la condición se evalúe a false y el ciclo se detenga. De lo contrario, se sigue infinitamente como acabamos de ver. Aquí hay otro ejemplo. Podemos ver que se sigue ejecutando infinitamente.
y que el kernel sigue trabajando. Entonces vamos a interrumpirlo. Aquí, en este segundo ejemplo, sí estamos reasignando la variable x con cada iteración del ciclo while, pero no lo estamos haciendo de tal forma que eventualmente esta condición se evalúe a falso. En este caso le estamos restando 1 a x. Entonces, si x comenzó siendo menor o igual a 7 y por cada iteración lo convertimos en un número aún menor, esta condición se va a seguir evaluando cada vez y el ciclo nunca se va a detener por sí solo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Una aplicación muy importante de los ciclos while es la de repetir un cálculo numérico hasta que éste tenga la precisión deseada. Como de costumbre, la precisión se determina como el valor absoluto de la diferencia entre el valor que obtenemos, el resultado del cálculo, y el valor que esperamos, o bien el valor exacto. Por lo que un ejemplo de pseudocódigo que usa un ciclo while de esta manera para aproximar pi se podría ver como sigue. Primero declaramos a una variable var epsilon como 0.1, que es la cota mínima de precisión que queremos. Después asignamos una variable que aquí nombramos p igual a 3 y declaramos un ciclo while que diga mientras el valor absoluto de pi menos p sea más grande que nuestra cota mínima de precisión, a la cual a veces también se le llama tolerancia, entonces ejecutamos un bloque de código que incluya cálculos que deriven en una reasignación del valor de la variable p y lo acerquen al valor de pi. Y si está bien escrito este bloque de código, por cada iteración del ciclo, el valor de p se va a acercar cada vez más y más al valor de pi y eventualmente la diferencia de sus valores absolutos será menor o igual a la tolerancia que definimos y en ese momento el ciclo se detendrá y el valor de nuestra variable p será lo suficientemente cercano a pi dada la tolerancia que definimos. Frecuentemente usaremos los ciclos while de esta forma cuando veamos métodos numéricos. Entonces, aquí nada más es un pequeño adelanto de la utilidad de ciclos while en el ámbito del cómputo científico y del análisis numérico. Bien, como ejercicio, aquí les pido que implementen un código que aproxime la epsilon de máquina para el dato de tipo float64, el tipo de dato de número flotante float64 y que lo hagan sin utilizar la función eps. Para eso les recomiendo que repasen la definición de la epsilon de máquina. Aquí les puse un enlace a esa parte del notebook, bueno, más bien al resumen donde explica brevemente qué es la epsilon de máquina, pero si necesitan repasar más, pues pueden subir a esta parte y releerlo. Pero sí, ese es el reto de este ejercicio, que implementen una aproximación de la epsilon de máquina para Float64 sin utilizar la función epsilon de máquina. Bien, les dejo que repasen ese concepto y resuelvan ese ejercicio. Ahora veremos los ciclos for, también llamados for loops. Los ciclos que aplican una misma secuencia de instrucciones por cada elemento de un arreglo se conocen como ciclos for, pues esta palabra se puede traducir al español como para o por. En este caso es un poquito más preciso traducirlo como por. Su sintaxis en Julia es la siguiente. For iterator in array, block, end. Fíjense que esto se parece un poquito a como en matemáticas escribimos para un elemento en un conjunto, tal cosa. Entonces está esa reminiscencia.
Al ejecutar este código de ejemplo, sucederá lo siguiente. 1. Julia tomará el primer valor del arreglo array y se lo asignará a una variable de nombre iterator, porque es la palabra que pusimos aquí. 2. Julia ejecutará el bloque de código block, el cual puede utilizar la variable iterator. 3. Julia tomará el siguiente valor de array y se lo asignará a iterator. 4. Julia repetirá los pasos 2 y 3 hasta que no queden más valores en el arreglo por asignar, en cuyo caso procederá a ejecutar las instrucciones posteriores al final del ciclo, marcado por end, de haberlas. Entonces, en este caso, tenemos un arreglo, tenemos un nombre de una variable, que en este caso es iterator, y por cada elemento que tenga el arreglo, a la variable se le asignará el elemento correspondiente del arreglo y se realizará una iteración de todo el código dentro del bloque. Luego, a la misma variable se le reasignará un valor correspondiente al siguiente elemento del arreglo y se ejecutará todo este bloque de código y así se le seguirá reasignando el valor a esta variable de acuerdo con los siguientes elementos del arreglo y por cada asignación se volverá a ejecutar todo el código en este bloque hasta que ya no haya más elementos en el arreglo por asignar y en ese momento el ciclo termina y pues si hay más código después de el final del ciclo se ejecutará lo que sea que siga. Dado que los ciclos for iteran sobre los elementos de un arreglo, a una variable creada por un ciclo for se le suele llamar iterador. Por eso es que aquí cuando presenté la sintaxis general le puse el nombre iterator. Pero en realidad aquí cualquier nombre de variable funciona, así como aquí cualquier nombre de arreglo funciona. Las siguientes celdas de código incluyen ejemplos de ciclos for. Por ejemplo, ejecutemos esta primera. Vemos el código. Y vemos la salida. Ejecutamos la siguiente. Observamos el código. Bien. Observa que el primer ejemplo del ciclo for es totalmente equivalente al primer ciclo while que vimos en este notebook. Vamos a ver dónde está ese ciclo while. En realidad me falló porque aquí nada más itera hasta el número 2. Entonces aquí habría que cambiar esto a 2 para que sean equivalentes. Y ahora sí lo son. Entonces este ciclo while de x es igual a 0 mientras x sea menor o igual que 2 imprime a x, crea una nueva línea y aumenta el valor de x en 1. Es totalmente equivalente a este ciclo for, que es dado el arreglo con entradas 0, 1 y 2, imprime cada entrada del arreglo y crea una nueva línea. ¿De acuerdo? Déjenme modificar rápidamente esto de aquí para que sea consistente y listo. Por otro lado, el segundo ciclo for, el que aparece aquí, es la suma parcial de los primeros 15 términos de esta serie.
la suma de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n multiplicado por n más 1. Observen, eso es precisamente lo que hay aquí. Y pues la suma se va acumulando. Por cada número natural de este arreglo, a la cantidad original, que era 0, se le va sumando el valor de esta expresión, que es como sumar el iésimo término de esta serie. En el Notebook 1.2, Sistemas numéricos de punto flotante y error numérico.ipynotebook, mencionamos que esta serie es igual a 1. Observa cómo cambia el valor de sum si agregas más valores de la sucesión 1, 2, 3, etc. al arreglo, o si quitas algunos valores. Entonces, por ejemplo, el valor actual, con los números del 1 al 15, es 0.9374 y puros 9. Vamos a agregar dos términos más. Bueno, 3. Y el valor es 0.947. Entonces se acercó más a 1. Vamos a agregar dos más. Y vemos que el valor se acercó más todavía a 1. Por lo cual realmente es como estar tomando sumas parciales cada vez más grandes de esta expresión de aquí. Por otro lado, si volvemos a como lo teníamos originalmente, 0.93749, y quitamos algunos términos, nos alejamos del 1. Ahora tenemos 0.90. Y esto es porque estamos tomando menos términos de la suma parcial de esta serie. Bien. En este tipo de uso de ciclos, donde primero se declara una variable a la cual se le va modificando el valor por cada iteración de un ciclo, se le llama acumulador a este tipo de variables, porque van acumulando un resultado. En este caso, van acumulando el valor de las sumas parciales de esta serie, dependiendo de la cantidad de términos que especifiquemos dentro del arreglo sobre el cual itera este ciclo for. Bien, sigamos. Otro ejemplo de uso de un ciclo for es el siguiente. En este caso, definimos una variable prod que es igual a 1 y un arreglo a con los enteros del 1 al 6 y decimos que por cada elemento de a se multiplique el valor de prod por 2. Y entonces piensen unos segundos cuál va a ser el resultado de ejecutar esta celda, si al final nada más pedimos que nos dé el valor de prod. Vamos a ver el resultado. Es 64. 64, que es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, 2 a la sexta potencia. Tiene sentido, porque estamos iniciando con el número 1 y luego estamos multiplicando el número que tenemos por 2 por cada elemento de A, que es un arreglo de 6 elementos. Nótese que dentro del ciclo for anterior no se usó el valor del iterador i, por lo que realmente no importó el contenido del arreglo sobre el que se iteró, en este caso a, sino que solo importó cuántos elementos tenía el arreglo. Esto se puede ver cambiando los valores de los elementos de a y ejecutando nuevamente la celda. Por ejemplo, vamos a cambiar esto por 0, esto por el carácter a, esto por el string hola, esto por un número de tipo flotante, esto de aquí, no hemos visto otros tipos de datos, pero bueno, este vamos a cambiarlo por 7 y este por 1000. Y si volvemos a ejecutar, vemos que el resultado sigue siendo 64. Entonces, en este caso, el ciclo for se está utilizando para iterar sobre cierta cantidad de elementos. Es decir,
para especificar de entrada exactamente cuántas iteraciones va a haber. Pero no es necesario utilizar el iterador dentro del bloque. Y por lo tanto, pues se pueden crear ciclos for de este tipo. La ventaja de un ciclo for con respecto a un ciclo while, bueno, una de las ventajas es esta, que al ver la declaración de un ciclo for, se puede saber de inmediato cuántas veces se va a iterar ese ciclo. Mientras que para un ciclo while es un poco más difícil saberlo. A veces se puede calcular directamente, como en el caso de el primer ejemplo que vimos. Aquí podríamos darnos cuenta, bueno, si x inicia en 0, la condición es que sea menor o igual que 2, y por cada iteración le sumamos 1, bueno, pues primero valdrá 0, luego valdrá 1, luego valdrá 2, y cuando valga 3, ya no se ejecutará el ciclo, porque esta evaluación será falsa. Entonces solamente va a haber 3 iteraciones, 0, 1 y 2. Pero ¿qué tal en un ejemplo así? Donde estamos intentando hacer un cálculo y acercándolo lo más posible a un valor esperado o exacto, ya conocido, dada cierta tolerancia. Aquí puede ser casi imposible saber cuántas iteraciones vamos a tener. Entonces, para procesos iterativos, cíclicos, donde se conozca bien el número de iteraciones queridas, es mejor utilizar de entrada un ciclo for. Y para aquellos en los cuales no se quiera especificar cuántas iteraciones se quieren realizar, es mejor utilizar un ciclo while. Otra cosa que quería resaltar sobre este ejemplo es que aquí nuevamente la variable prod funciona como un acumulador, porque estamos cambiando su valor durante varias iteraciones de un ciclo. Entonces va acumulando el resultado. Primero vale 1, luego vale 2, luego vale 4, luego vale 8, luego vale 16, luego vale 32 y finalmente vale 64. Entonces va acumulando poco a poco el resultado que queremos, que es 2 a la sexta potencia. Por ejemplos como este, es que a veces a una variable creada por un ciclo for también se le conoce como contador. Si ven código en internet o buscan recursos sobre ciclos, es muy probable que vean a llamar a la variable de un ciclo for como counter. Entonces aquí se los menciono por eso. Bien, ahora hablemos sobre rangos. Como has observado, es común utilizar ciclos for con arreglos de números espaciados uniformemente, como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. A estos se les conoce como rangos. En Julia tienen la siguiente sintaxis. Perdón, aquí una corrección técnica. Rangos y arreglos no son exactamente lo mismo. Entonces, déjenme cambiar esto a la palabra conjuntos para que sea un poquito más general, no tan computacional. Entonces, al ejecutar un código con esta sintaxis, A:2.b:2.c, ocurrirá lo siguiente. 1. Julia creará un rango que tenga al valor A como su primera entrada. 2. Julia agregará una nueva entrada al rango sumándole B al valor de su última entrada. Y 3. Julia repetirá el paso 2 hasta que la suma de B con el valor de su última entrada rebase a C. El valor que haya cruzado la frontera marcada por C no será incluido en el rango. Ahora vamos a ver a qué me refiero con rebasar a C. Bueno, eso lo podemos entender mejor con ejemplos. El siguiente ejemplo utiliza un rango como arreglo en un ciclo for e imprime a los elementos del rango. Entonces tenemos para x en 1, 2 puntos, 0.2, 2 puntos, 3.1,
y vemos que se imprimen los valores 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, etc. hasta 3.0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué digo esto de que rebase a C? Bueno, porque por ejemplo, este número de en medio, que se suma, podría ser negativo. Y entonces, en este caso, pues tendríamos que al final poner un número más chico que 1 para que este rango se detuviera en algún momento. Aquí, por ejemplo, iteramos sobre el rango 1, 2 puntos, menos 0.2, 2 puntos, menos 3.1, y vemos que el resultado es 1, 0.8, 0.6, etcétera, etcétera, hasta menos 3.2. Entonces, en este caso, donde el cambio, la diferencia entre dos entradas subsecuentes del rango es negativa, necesitamos que este número bueno, más bien, el rango se detiene cuando el número obtenido, al sumarle este valor de en medio a la última entrada del rango, es menor a menos 3.2. Esto es distinto al primer ejemplo que pusimos, donde más bien el rango se detuvo cuando la suma del valor del medio, 0.2 positivo, con el valor de la última entrada del rango, que en este caso fue 3.0, se volvió mayor que la cota marcada de este lado, 3.1. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en general, un rango no se va a detener cuando el último número calculado sea mayor que el tercer valor o menor que el tercer valor, sino cuando de algún modo lo rebase. Es decir, este tercer valor lo que nos marca es una frontera y cuando se rebasa esa frontera, el rango se detiene. Observamos que si ejecutamos esto con 3.0, el rango sí alcanza a incluir a ese número, a ese valor, dentro. Bien. Entonces, a esto me refiero con que una vez que se haya creado un rango con valor inicial A y se empiecen a agregar iterativamente, ojo, iterativamente, valores subsecuentes, sumando siempre el valor de B al valor anterior, entonces el tercer valor, que aquí se llama C, nos marcará una frontera. Y si llegamos a esa frontera, si damos exactamente con ese valor, ese será incluido en el rango, pero si excedemos esa frontera, si cruzamos la frontera, ese valor calculado que la excede no será incluido en el rango y se detendrá la generación del rango. Bien. Si escribimos un rango de la forma A2.C, Julia asumirá que la diferencia entre los elementos del arreglo es 1. El siguiente ejemplo usa un rango para calcular la suma parcial de la serie mencionada anteriormente. Entonces tenemos nuevamente sum igual a 1, pero ahora decimos for n in el rango de 1 a 15 con tamaño de paso 1 o con distancia 1 entre los elementos del rango. Y nuevamente, sum es un acumulador que por cada elemento de este rango suma 1 dividido entre el producto de ese elemento con el elemento con su sucesor. Y al final nos devuelve el valor del acumulador sum. Entonces lo ejecutamos. Y obtenemos lo mismo que teníamos antes, cuando en vez de este rango del 1 al 15, teníamos un arreglo donde explícitamente incluimos los elementos 1, 2, 3, 4, 5 hasta 15. Observemos que esta forma equivalente de calcular la suma parcial tiene la ventaja de ser más legible y fácil de modificar. Para obtener la suma de los primeros n términos,
solo debemos solo debemos cambiar el último valor del rango. Es cierto, fíjense, aquí podemos cambiar 15 por 16 y ya estamos iterando entre el arreglo 1, 2, 3, etcétera, hasta 16. Bueno, técnicamente entre el rango de 1 a 16. Lo podemos cambiar por 100, por ejemplo. Ahora tenemos 0.99. ¿Qué tal si lo cambiamos por 1000? 0.999 por 10.000 por 1.000.000. 0.999999. Me parece que son 6 nueves aquí. Y observen que todo esto lo pudimos hacer sin tener que escribir explícitamente los números de 1 a 1.000.000 dentro de un arreglo, lo cual nos hubiera tomado muchísimo tiempo. Entonces, esta es la ventaja principal de utilizar rangos. A pesar de que un rango no es lo mismo que un arreglo, se puede acceder a sus elementos usando la misma sintaxis que con los arreglos, pero envolviéndolo primero entre paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente el rango de 1 a 3 con distancia 0.2 entre sus elementos. Lo envolvemos en paréntesis y accedemos a su tercer elemento y nos dice 1.4. ¿De acuerdo? El primer elemento pues es 1, el segundo elemento es 2, por eso es que el tercero es 1.4. Y así nos seguimos. Adicionalmente, los rangos pueden ser convertidos a un arreglo con la función collect. Simplemente ponemos como argumento de la función collect un rango. Este, por ejemplo, es el rango de 1 a 3 con distancia 0.5 entre sus elementos. Y vemos que obtenemos un vector, que recordemos es lo mismo que un arreglo de dimensión 1, con los elementos 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0. Quizá una pequeña corrección técnica sería que es más preciso llamar a este valor de en medio, al que aquí nombramos b, como tamaño de paso y no como distancia, porque generalmente pensamos en las distancias como valores absolutos, pero aquí, por ejemplo, yo puedo cambiar esto por negativo, como habíamos visto, y este rango de aquí tiene la misma distancia que el anterior, pero se ve muy diferente porque la manera en que fueron cambiando las entradas para generar las entradas subsecuentes cambió totalmente. Es decir, los pasos que se dan para llegar de un elemento del rango al siguiente son distintos dependiendo del valor que le pongamos a una expresión de rango aquí en medio. Entonces, de ahora en adelante intentaré llamarle a esto de en medio un tamaño de paso, porque es ligeramente más preciso. Bien. Una nota es que, si recuerdas, en el notebook 1.3, tipos de datos de texto y arreglos.ipynotebook, utilizamos arreglos de índices para acceder a subarreglos de un arreglo. Por ejemplo, para el arreglo 13579, accedimos a sus índices 1, 3 y 5, colocando un arreglo con estos índices. Aquí se ve. Por eso obtenemos como resultado el subarreglo 1, 5, 9, porque el índice 1 corresponde a este valor del arreglo, el índice 3 corresponde a esta entrada del arreglo y el índice 5 corresponde a esta otra entrada del arreglo. En particular, podemos usar rangos como arreglos de índices para este fin. Por ejemplo, esto de aquí, que es totalmente equivalente a lo anterior. En vez de poner entre corchetes un arreglo con elementos 1, 3 y 5, ponemos el rango de 1 a 5 con tamaño de paso más 2, que contiene los mismos elementos, 1, 3 y 5. Y así obtenemos exactamente el mismo subarreglo.
Entonces los rangos se parecen mucho a los arreglos, pero por cuestiones técnicas en las que no voy a ahondar en este curso, por cómo están implementados en Julia, no son exactamente lo mismo. Entonces voy a tener cuidado de no utilizar los términos de forma intercambiable. Precisamente por esto es que cuando solo ponemos el símbolo dos puntos, sin especificar los parámetros del rango de índices, Julia lo interpreta como todo el rango de índices posible. Así es como pudimos, por ejemplo, obtener vectores columnas y vectores renglón de una matriz. Aquí tenemos la matriz con vector renglón 1, 2, 3, vector renglón 4, 5, 6 y vector renglón 7, 8, 9. Y vemos que si accedemos al índice, si accedemos a la entrada correspondiente a el tercer índice de columna y dos puntitos en los renglones, lo que hace es devolvernos, perdón, el tercer índice de renglón y dos puntitos en las columnas, porque la sintaxis de matriz siempre es renglón-columna, renglón-columna. Esa es la convención de matemáticas. Lo que nos devuelve es el subarreglo correspondiente al tercer vector renglón. Porque aquí, donde pusimos los dos puntos, Julia lo interpreta como el rango más grande posible para esta entrada. Es decir, para los renglones, para las columnas. Perdón, me confundo. En este caso, tenemos algo similar. Si les causé confusión, por favor pausen el video y lean con cuidado los comentarios. Ejecuten ambas celdas y lean con cuidado los comentarios escritos. Esos están muy claros. Entonces, en esta celda lo que vemos es que nos devuelve un arreglo con todos los índices posibles de renglón para el índice 2 de columna. Es decir, un subarreglo correspondiente al segundo vector columna, con elementos 2, 5 y 8. Bien, entonces esa es otra utilidad de los rangos. No solamente sirven para crear ciclos for donde sea muy claro cuántas veces se va a iterar el ciclo y donde sea muy fácil de cambiar cuántas veces se iterará el ciclo, sino que también nos sirven para acceder a subarreglos de un arreglo, en particular a vectores renglón y a vectores columna. Como ya les había adelantado en el notebook 1.3, solamente ahora que ya vimos rangos, quería regresar a este punto para enfatizar en esta cuestión de los rangos que ahora entendemos. Ahora hablaremos sobre creación de arreglos por comprensión, también llamados comprehensions, que es otra aplicación de los ciclos for. En teoría de conjuntos, podemos describir a un conjunto por extensión, por ejemplo este conjunto J, que lo estoy definiendo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o por comprensión, como en este ejemplo que estoy definiendo a J de forma equivalente, como las X en los naturales, tales que sean mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 10, que claramente nos define el mismo conjunto. Definir a un conjunto por comprensión es lo mismo que decir especificando qué propiedad deben cumplir los elementos del conjunto en vez de enumerarlos a todos. En Julia ya hemos visto que podemos crear arreglos por extensión. Por ejemplo, este arreglo B, que tiene como elementos los naturales del 1 al 10, que sería equivalente a esta J de acá. Pero que también podemos usar rangos para crear arreglos uniformemente espaciados por comprensión. Aquí, por ejemplo, estoy usando el rango de 1 a 10. Como no estoy especificando el tamaño de paso, de forma predeterminada se toma como más 1. Y estoy usando la función collect para convertirlo en un arreglo. Y obtenemos exactamente lo mismo. Y para poder verificarlo, podemos ejecutar esta celda
que compara B con C y se pregunta si son iguales. Y vemos que nos devuelve el valor booleano true. En general, los ciclos for y los rangos pueden ser utilizados para definir arreglos por comprensión. Por ejemplo, este conjunto D, que tiene como elementos a 1, 4, 9, 16 y 25, que podrán reconocer como las los primeros 5 números naturales, bueno, los primeros 5 números naturales positivos elevados al cuadrado, pues estarán de acuerdo conmigo que se puede definir por comprensión como x cuadrada, tal que x sea natural y esté entre 1 y 5. Y en Julia podemos implementar esto en un arreglo de la siguiente forma. Como D igual a x cuadrada for x in 1 a 5. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que esta sintaxis se parece un poco a la notación matemática. No es idéntica, pero nos da una reminiscencia y nos ayuda a tener familiaridad. Entonces la forma de definir este conjunto D por extensión en Julia es escribiendo primero la expresión x cuadrada y luego especificando para cuál es x. Bueno, pues para cada x en el rango de 1 a 5. Incluso podemos añadir declaraciones condicionales dentro de la propiedad que los elementos deben cumplir para pertenecer al arreglo. Por ejemplo, este arreglo E, veamos que la definición es distinta. Ahora es x cuadrada para todas las x en el rango menos 10 a 10 con tamaño de paso 1. Si x es mayor o igual que 1 y x es menor o igual que 5. Entonces, si ejecutamos esta celda, vemos que obtenemos exactamente el mismo arreglo de antes. ¿De acuerdo? Y podemos verificarlo ejecutando D igual a E y obteniendo true como respuesta. Entonces, incluso se pueden agregar declaraciones condicionales para hacer que la definición de arreglos por comprensión en Julia sea aún más parecida a la definición de conjuntos por comprensión en matemáticas. Interesante, ¿no? A este tipo de expresiones en Julia se les conoce como comprehensions y su sintaxis general es la siguiente. Expression, for, iterator, in, range, if, condition. Donde expression es una expresión que define a los elementos del arreglo, iterator es un iterador que puede aparecer en expression, y la presencia de una declaración condicional if condition es opcional. En este caso no pusimos ninguna condicional y pudimos definir un arreglo por comprensión. Y en este caso sí incluimos una declaración condicional, nada más para mostrar que se puede hacer si es necesario. En particular, podemos utilizar un comprehension donde la variable del ciclo for no aparezca en la expresión que define los elementos del arreglo para definir un arreglo con una cantidad arbitraria de entradas con el mismo valor. Por ejemplo, este es un comprehension que dice 1 para cada x de 1 a 10. Y si lo ejecutamos, obtenemos un arreglo de 10 entradas, todas con el mismo valor, 1. Entonces, esa es otra cosa que podemos hacer. Si queremos un arreglo que tenga una cantidad n de entradas, aquí le voy a cambiar la palabra arbitraria a n. Si queremos crear un arreglo con una cantidad n de entradas, todas con el mismo valor, bueno, pues en vez de tener que hacer 1, 1, 1, 1, 1, 1, en este caso, podemos simplemente poner ese valor como la expresión de un comprehension y luego especificar un ciclo for que lo único que haga es decir cuántas veces se va a iterar
el añadir un elemento con este valor dentro del arreglo. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda mitad de la clase, donde vamos a hablar sobre ciclos recursivos. La recursión es lo que sucede cuando un proceso hace referencia a sí mismo como parte del mismo proceso. En este sentido, un ciclo recursivo es una serie de instrucciones definida de tal forma que tiene como instrucción ejecutarse a sí misma. Para que un ciclo recursivo no se repita infinitamente, antes de que se llame a sí mismo, sus instrucciones deben incluir algo que sea capaz de cambiar el flujo del ciclo para detenerlo. Recordemos que en Julia definimos series de instrucciones como funciones con la siguiente sintaxis que vimos en el notebook 1.4. Function, nombre, abrimos paréntesis, ponemos el nombre de varios parámetros. Discúlpenme, déjenme corregir esto. Volviendo un poquito a la discusión de este notebook, parámetro es lo que se escribe al definir la función y argumento es lo que se escribe al llamar la función con algo entre los paréntesis. Entonces podemos poner una cantidad n de parámetros y si queremos algún valor predeterminado podemos asignarlo desde la definición para que si no se incluye ese parámetro, pero se utiliza dentro del bloque de código, se le asigne el valor predeterminado, etc., ¿no? Y además, vimos que controlamos el flujo mediante condicionales, como las declaraciones if, que tienen la siguiente sintaxis, vista en el notebook 1.6. If condition, then end. Si esta condition se evalúa a true, se ejecuta todo lo que esté entre la condición y el final de la declaración condicional. Y si se evalúa a false, simplemente Julia se brinca después del final de la declaración condicional y sigue ejecutando el código subsecuente de haberlo. Entonces, combinando ambas cosas, la forma de definir funciones y la forma de crear declaraciones condicionales, podemos crear ciclos recursivos, como en el siguiente ejemplo de la función factorial, que quizá ya hayan conocido en alguna clase de matemáticas. Entonces aquí tenemos la declaración de una función llamada fact, que se pide que el parámetro tiene que ser de tipo de dato integer y que si el valor de el argumento, una vez que llamamos la función con un argumento entre paréntesis, es 0, simplemente nos devuelva 1 y que en cualquier otro caso nos devuelva la multiplicación del argumento por el factorial del antecesor del argumento. ¿De acuerdo? Y después terminamos la declaración if y terminamos la definición de la función. Entonces, para probar a esta función, llamémosla con el argumento 5 y obtenemos 120, lo cual efectivamente es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces es una buena implementación de la función factorial, o al menos eso parece. Para ver qué funciona en los valores anteriores, pues fact de 0 es 1, fact de 1 también es 1, fact de 2 es 3, fact de 3 es 3 por 6, porque es 3 por 2, fact de 4 es 24, porque es 2 por 3 por 4, y fact de 5 es 120, porque es 24 por 5, es decir, 2 por 3, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de la implementación de un ciclo recursivo. Aquí, dentro de la definición de la función fact, incluimos una llamada de la misma función fact. Pero también incluimos la evaluación de una condición al inicio de cada llamado de la función fact
para que si se cumple una cierta condición, termine el ciclo recursivo. ¿De acuerdo? Esto es un poquito parecido a la inducción matemática, donde tenemos un caso base y después, para todos los demás casos, lo que hacemos es apoyarnos en el caso base. Bien. La razón por la que en el ejemplo anterior especificamos que el parámetro de fact sea de tipo integer, que es un tipo de dato abstracto que engloba a los diferentes tipos de datos enteros en Julia, es que si aceptáramos, por ejemplo, un argumento de tipo flotante, nada nos aseguraría que al restarle 1 varias veces a ese argumento que podría tener una parte decimal no nula, llegaríamos a obtener 0, que es la condición que detiene el ciclo. Entonces se repetiría infinitamente. Vamos a probarlo. Fact 0.5, lo ejecutamos. Bueno, en este caso no nos dio ese error porque especificamos que el parámetro fuera de tipo entero, pero vamos a quitarle esa especificación. Ejecutamos y vemos que obtuvimos un error llamado stack overflow y nos dice que el llamado de esta función se repitió 79.983 veces. Y básicamente, pues en este caso no se repitió infinitamente porque el compilador de Julia dijo, a ver, acabo de no hacer nada más que llamar a una misma función casi 80.000 veces, algo está raro, esto me parece un error y lo voy a detener. ¿De acuerdo? Entonces para evitar eso es que pusimos esto. Sin embargo, ¿qué pasa si llamamos a fact con un argumento con tipo de dato entero, pero negativo? Quizá alguien ya había sospechado de esta pregunta. Vamos a intentarlo. Por ejemplo, con -1. Lo mismo. Stack Overflow Error nos dice que se llamó esta función 79.984 veces. Y obviamente no pudimos calcular el factorial. Esto es porque la función factorial, por si no lo recuerdan, solamente está definida para números naturales, no para enteros negativos. Aquí pueden ver valores de n y sus valores respectivos de n factorial. Pero no hay ningún valor de n factorial correspondiente a un valor de n negativo. Y similarmente, pues aquí este ciclo se repite y se repite y se repite porque esta condición que detiene el ciclo nunca se evalúa a true. Entonces, eso es importante. Nuestra función factorial sirve siempre y cuando le pongamos enteros positivos o 0. Pero si ponemos un entero negativo, falla. Eso nos lleva al siguiente ejercicio, que es crear una función llamada mi factorial que tome un argumento de tipo integer, imprima el string error. La función mi factorial no se puede ejecutar con valores negativos si el argumento es menor a 0 y devuelva el factorial del argumento si es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Una sugerencia es que pues copian este código, le cambian el nombre a la función, aquí y acá, y modifiquen la definición para que haga lo que pide el ejercicio. ¿De acuerdo? Aquí viene una pequeña nota importante sobre su educación en programación en general, más allá de este curso. Y es que copiar código disponible que encontremos, escrito por otras personas, siempre es válido con la condición de que entendamos ese código. ¿De acuerdo? Lo que no se vale es tomar un código que quién sabe qué hace, quién sabe cómo lo hace, pero lo copio, lo pego, lo incluyo en mi código y pues como me funcionó en una o dos pruebas que hice, pues ya me doy por bien servido o por bien servida y se acabó, ¿no? Eso es una muy mala práctica, porque si llega a haber un error con su código, no pueden saber si es
debido a esa parte que copiaron y pegaron sin entender. Y peor aún, si detectan que se debe a esa parte de código que copiaron y pegaron sin entender, entonces no van a saber cómo corregirlo porque no lo entienden. Y va a tomar muchísimo tiempo corregir ese código. Por eso es que la mejor práctica siempre es, si van a copiar y pegar un código para cualquier tipo de programa que estén escribiendo, primero asegúrense de entender ese código, al menos de entenderlo lo mejor posible. Y después ya copianlo y péganlo. Si no, se van a causar muchísimos problemas y van a aprender menos. Bien. Como pequeña nota, la función factorial ya está definida en Julia con el nombre factorial y funciona de forma similar a mi factorial, la función que les pedí definir en el ejercicio anterior. Por lo que no tenemos que definir una función factorial cada vez que queramos usarla. Eso simplemente es como nota cultura general, digamos, de Julia. Bien, ahora vamos a ver una herramienta didáctica de visualización de ciclos con tortugas. Entonces, imaginemos que tenemos una tortuga en el origen de un plano cartesiano que tiene una pluma de escribir pegada, la cual puede poner sobre el papel o bien levantar, y que esta tortuga entiende solo 4 instrucciones. Camina hacia adelante un número d de unidades de distancia, gira z grados, levanta la pluma del papel y baja la pluma sobre el papel. Si le pedimos que camine hacia adelante mientras tiene la pluma abajo, es decir, apoyada sobre el papel, dibujará una línea recta. Mientras que si le pedimos que camine cuando tiene la pluma arriba, es decir, levantada, no dibujará nada. La tortuga tampoco dibujará nada si le pedimos que gire, pues asumiremos que, aún con la pluma abajo, la marca que genera cuando gira es tan pequeña que no se alcanza a ver. O, para quienes tengan mayor inclinación matemática, podríamos decir que la marca es de dimensión cero. Entonces no se alcanza a ver realmente. Observa que con las 4 instrucciones anteriores, y la cooperación de la tortuga, por supuesto, podríamos dibujar cualquier figura bidimensional compuesta únicamente por líneas rectas. En serio, pausen el video un segundo y deténganse a pensar esto un momento. ¿Ya se convencieron? Bueno, pues veámoslo. Afortunadamente, existe un programa que hace exactamente lo que acabamos de describir. Está incluido dentro del paquete Think Julia, creado como recurso didáctico del libro Think Julia, How to Think Like a Computer Scientist de Ben Lawrence. Instalemos e importemos este paquete. Entonces vamos a ejecutar la siguiente celda. La primera vez que se ejecuta esta celda puede tomar varios minutos, así que si es su caso, les sugiero que pausen el video y lo sigan viendo ya que esta celda se haya terminado de ejecutar. En mi caso, lo ejecuté cuando estaba revisando y puliendo este notebook, así que no debería tardar tanto. Pero vamos a ver. Bien, ya se terminó de ejecutar. Ahora vamos a ejecutar la celda siguiente. Lo que hizo esta de aquí es instalarlo. La siguiente lo que hace es importar el paquete para que podamos utilizar sus funciones dentro del notebook, dentro de nuestra sesión. Entonces lo ejecutamos. Esto también puede tardar un poco. Entonces, nuevamente, si tarda, les sugiero que pausen el video y lo continúen ya que se haya terminado de ejecutar.
Bien. Una nota importante es que después de instalar el paquete ThinkJulia localmente en tu computadora, cuando hayas terminado de ejecutar esta celda de código, podrás importar este paquete las veces que quieras sin tener que volver a instalarlo. Por ende, te recomiendo comentar la celda de código anterior después de la instalación inicial, pues ya no será necesaria más adelante. Entonces aquí le ponen un comentario a esto. Y ya si en algún momento que repasen este notebook o hagan los ejercicios, ejecutan esta celda sin querer, bueno, pues ya no haya mayor problema y no se vuelva a reinstalar todo. ¿De acuerdo? Bien. En la siguiente celda, usamos la función turtle para inicializar nuestra tortuga en el origen del plano cartesiano y luego mostramos un ejemplo con las 4 instrucciones que podemos darle. Como existe un carácter Unicode de tortuga que podemos usar para nombrar variables con Julia, lo usaremos para definir a nuestra tortuga, por pura diversión. Este carácter se obtiene escribiendo \turtle en una celda de código de Julia y autocompletando con la tecla Tab, como vimos en un notebook anterior, particularmente en el de variables constantes y funciones. Ejecuta la siguiente celda. Experimenta cambiando el valor de distancia d y comentando algunas o varias líneas del bloque begin y observa cómo cambia el dibujo que haces con la tortuga. ¿Hacia dónde mira la tortuga al inicio? La convención de grados que sigue la tortuga es igual a la convención matemática usual en el plano cartesiano. Entonces vamos a ejecutar esta celda. Uy, aquí algo pasó que no se ve mi tortuga. Pero vamos a ver si la puedo rescatar. 2 puntos, 2 puntos. No, qué raro. Ayer que estaba trabajando en este notebook sí se veía la tortuga. Espero que ustedes la puedan ver localmente. No sé a qué se deba que de repente se puede ver y de repente no. Pero bueno, entonces vamos a ejecutar esta celda. Aquí donde aparece la cajita con el signo de interrogación, pues en teoría debería aparecer el simbolito de la tortuga. Y vamos a ejecutar esta celda. Y vemos que obtenemos este dibujo. ¿De acuerdo? Tal vez haya que recorrer esta barra hacia la derecha para ver el dibujo completo. Pero es una línea, luego un espacio, luego otra línea y luego otra línea a menos 90 grados de la primera. Entonces, observen lo que se obtiene aquí. Observen el código en este bloque que se conoce como bloque begin. Y cambien el valor de d y vuelven a ejecutar la celda y fíjense en lo que se obtiene. Por ejemplo, aquí lo voy a cambiar a 10. Veo que obtuve esto. Entonces experimenten un poco y luego experimenten comentando algunas líneas de código y vean qué sucede. Por ejemplo, aquí ya no hubo espacio blanco cuando comenté la línea con pen up. Esto es para que vayan teniendo una intuición de qué es lo que hacen cada una de estas 4 funciones y cómo es que se relacionan con las 4 instrucciones que describimos al inicio de esta sección. Bien, entonces espero que ya hayan tomado un tiempo para jugar con ese código anterior, experimentar con él, cambiar algunos valores, generar algunas figuras diferentes. Ahora vienen varios ejercicios. El primero es: dibuja una línea punteada con 5 líneas negras de 10 unidades de distancia, cada una con 10 unidades de distancia entre ellas. Sugerencia, nuevamente, copia el código de la celda anterior
y modifícalo a tu conveniencia. Obviamente va a ser mucho más fácil de modificar una vez que hayas experimentado lo suficiente con él como para que te sientas con comodidad. El siguiente ejercicio es que si no utilizaste un ciclo para resolver el ejercicio anterior, reescribe tu programa utilizando un ciclo for o while. El siguiente es que hagas un programa que tome tres parámetros llamados n, d1 y d2, los cuales puedes definir como variables en la misma celda, y dibuje n líneas de longitud d1 con una distancia de separación d2 entre ellas, utilizando un ciclo for o while. Luego, haz un programa que dibuje un triángulo equilátero del lado D. Y por último, generaliza el programa anterior a uno que tome dos parámetros, n y d, y dibuje un polígono regular de n lados de longitud d utilizando un ciclo for o while, el que prefieran. Entonces, insisto, lo más importante es que antes de trabajar cualquiera de estos ejercicios, se detengan a leer este código, a analizarlo, a leer la nota que viene al pie aquí y a jugar con él hasta que sientan comodidad con este paquete Think Julia y estas funciones de la tortuga. Y después ya empiecen a pensar en estas cosas y a relacionarlo con con esta clase de ciclos. De esta forma podrán visualizar ciclos. En los ejercicios anteriores solamente mencioné los ciclos iterativos, for y while, pero podemos utilizar ciclos recursivos para dibujar fractales, o al menos una linda aproximación de ellos, con ayuda de nuestra amiga tortuga. Por supuesto que nunca será un fractal verdadero, porque pues, no nos podemos seguir acercando o alejando infinitamente a una imagen, porque nos tomaría un tiempo infinito generarla. Pero bueno, aquí les dejo un ejemplo de una función que definí llamada estrella. Y si observan, verán que en un punto de la función se llama a sí misma. Y bueno, también que aquí estoy utilizando una notación un poquito más compactada, porque ya tenemos más familiaridad con las declaraciones if-else y con la sintaxis para definir funciones. Entonces me estoy tomando esa pequeña libertad. Y si vemos lo que se obtuvo al ejecutar esta estrella con el macro svg, que insisto, entenderán mejor cuando lean esta nota al pie. Obtenemos la siguiente imagen. Linda, ¿no? Bueno, como último ejercicio, les queda crear un fractal original con un ciclo recursivo. Este va a ser de los más difíciles, pero me emociona mucho ver qué crean. Entonces, repasen mucho las nociones de ciclos, todo el material de ciclos recursivos, y utilicen su creatividad para hacer un fractal utilizando estos conceptos. Y el paquete de Think Julia, de la tortuguita. Un dato curioso es que el software del paquete Think Julia que acabamos de utilizar está basado en la biblioteca Turtle de Python, la cual a su vez está basada en el lenguaje de programación educativo Logo, creado en 1967. Y en ese programa Logo, o al menos en la versión que mi escuela utilizaba cuando aprendí a usar Logo a temprana edad, realmente lo que marcaba la posición de tu tortuguita era un símbolo de tortuga. Entonces se me hacía muy divertido de niño. Bueno, como resumen de esta clase, los ciclos nos permiten repetir procesos
hasta que una condición en particular se satisfaga. En Julia existen tres tipos de ciclos. While, que se ejecutan mientras una condición se cumpla, o equivalentemente, mientras no se deje de cumplir. For, que se ejecutan por cada elemento de un arreglo. Aquí le voy a poner de un arreglo o rango, porque ya sabemos que también existen los rangos y también los podemos utilizar para crear ciclos for. Entonces, el segundo tipo de ciclo es for, que se ejecutan por cada elemento de un arreglo o rango y que por cada iteración le asigna el valor del elemento en turno del arreglo o rango a una variable conocida como iterador, que puede ser utilizada dentro del mismo ciclo. Creo que para que no distraiga tanto, lo voy a poner entre paréntesis. Bien. Y por último, los ciclos recursivos, que se crean mediante funciones que se llaman a sí mismas. Se pueden crear ciclos infinitos del primer y tercer tipo. Entonces, pues esto debe evitarse. Esto puede evitarse en un ciclo while, asegurándose de que las instrucciones dentro del ciclo eventualmente hagan que la condición que determina su ejecución se evalúe a false. Para el caso de un ciclo recursivo, dentro de la definición de la función recursiva, antes de que se llame a sí misma, se debe colocar una declaración condicional de tal forma que uno de los caminos posibles termine el ciclo. Podemos iterar ciclos for sobre rangos, creados con la sintaxis A:2.B:2.C, donde A es el punto de partida, B es la diferencia entre elementos adyacentes y C acota a los valores que se pueden incluir en el rango. En particular, el valor C sí puede estar dentro del rango. Los rangos pueden ser convertidos a arreglos con collect y, junto con los ciclos for, sirven para definir arreglos por comprensión. Como recursos complementarios, les dejo el manual de Julia de ciclos para quien quiera ahondar un poquito más en ese tema o ver más ejemplos. El video Programming Loops versus Recursion del canal de YouTube Computerphile para quienes quieran saber un poquito más de la historia de los ciclos, de las nociones de ciclos, procesos iterativos y procesos recursivos dentro del campo de la computación. Y la sección Turtles del libro digital Think Julia, How to Think Like a Computer Scientist, de Ben Lawrence. ¿De acuerdo? Ese libro está en la bibliografía recomendada del curso y en particular está en versión digital aquí en esta página de internet. Esta de aquí. Ahora vamos a quitarle esto. Y aquí está el libro. Bien. Entonces, eso es todo por la clase de ciclos.